Grabación, listo, grabación corriendo. Bueno, como les decía, ya pueden ver la clase de anemias de la semana pasada. Y ahora vamos a ver leucemias y mieloproliferativas, aunque sea cuáles son, porque a veces preguntamos cuáles son y no saben ni responder cuáles son. Vamos. Vamos a ver. Aquí está. ¿Se ve ahí leucemia definición? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver leucemias, ¿sí? Primero vamos a definir, nadie quiere que sepan tratamiento de leucemia, pero como les dije la otra vez, por lo menos tener una idea del tema. Definición: proliferación neoplásica de células hematopoyéticas comúnmente afectando una línea celular. Su acumulación se acompaña de una merma del tejido hematopoyético normal en la médula ósea y posterior invasión en la sangre periférica. Esperen que me está entrando uno, voy a hacer pasar al último y chao. No, ya no puedo hacer pase. Bueno, ya está el error. Acá, admitir. Ahí está. Bueno, vuelvo. Se acumula, digamos, en el tejido hematopoyético normal, en la médula ósea y posterior invasión en la sangre periférica. O sea, es una enfermedad de la médula ósea, la leucemia, ¿sí? ¿Está claro? Y luego pasa a la sangre periférica. Naturaleza clonal, ¿sí? Ya vamos a ver que puede ser linfoide, que puede ser mieloide, o sea, de una de las células hematopoyéticas. Se puede ocurrir de novo o secundario a otro estímulo. Existen leucemias, por ejemplo, secundaria a fármacos, ¿sí? Por ejemplo, las antraciclinas en el cáncer de mama o a tóxicos, eso es común, digamos, o sea, se puede dar secundarias o primarias, y puede involucrar células maduras o inmaduras. Por supuesto que todo va, si son inmaduras, vamos a ver que son las leucemias agudas, y si son maduras, serán las leucemias crónicas. Los tipos de leucemias, ¿sí? Según la presentación, se pueden dividir en leucemias agudas o leucemias crónicas. Las leucemias agudas tienen que tener un porcentaje en punción de médula ósea o en sangre periférica del más del 20% de blastos. Eso significa células inmaduras, ¿tá? Células blastos significa células inmaduras. Eso es la definición de agudas, más del 20% de blastos. La leucemia crónica es el aumento de células monoclonal con un estadio madurativo y de diferenciación. Entonces, aguda o crónica. Guarda, no la da el tiempo a la definición de aguda y crónica, sino a la cantidad de células inmaduras que tenemos. Y según el estirpe leucocitario afectado en la leucemia, ¿sí? Porque la leucemia es leucocitario, ¿no? Esto se sobreentiende. Puede ser linfoide o mieloide. Entonces tenemos las leucemias, creo que está en la próxima. Las leucemias agudas o crónicas, de origen mieloide o de origen linfoide, y a partir de acá, estas son las leucemias. Les presento las leucemias. Mieloide aguda, mieloide crónica, linfoblástica, ¿sí? Aguda, linfoblástica viene de blastos, leucemia linfoblástica aguda y leucemia linfocítica crónica. Estas son las 4 anemias agudas, crónicas, de origen mieloide y de origen linfoide. Recuerden, para no meter la pata, que aguda y crónica no depende de tiempo, sino de que depende de las células inmaduros. Punto de corte, 20%, más del 20%, porque la leucemia crónica también puede tener un porcentaje de inmadurez, tanto en médula ósea como en sangre periférica, pero si no llega al 20%, no se considera una leucemia aguda. Esto no quiere decir, que ahora lo vamos a ver, que una leucemia linfocítica crónica o mieloide crónica
no tenga crisis blástica, es decir, que de lo crónico que es, empieza a generar con mayor velocidad y genera blastos en sangre periférica. Pero eso será una complicación de las leucemias crónicas que se van a llamar crisis blásticas y que la vamos a ver en cada una de estas 4 leucemias, ¿sí? De verdad, saber esto es un montón, ¿eh? Saber esto es realmente importante para un clínico y es mucho, ¿no? Ahora vamos a ver muy detenida, muy por arriba, cada una de estas leucemias. Leucemias agudas, proliferación neoplásica clonal de células precursoras incapaces de madurar, blastos en médula ósea, produce pancitopenia, pero produce pancitopenia porque hay tantos blastos, tantas células que te ocupan la médula ósea. Médula ósea, fábrica de glóbulos blancos, glóbulos rojos, megacariocitos que son las plaquetas, o sea, eso es lo que sucede en la médula ósea. Entonces, tenés tanto blasto que te empieza a ocupar la médula ósea. Con posterior invasión de sangre periférica y otros tejidos, los primeros tejidos que se van a comprometer con las leucemias van a ser los tejidos linfoproliferativos, ¿no? Vaso, hígado, ganglios, etc. Supone un 3% de las neoplasias, ¿sí? Las leucemias agudas, ¿sí? Realmente no, lo más frecuente ya cuando veamos tumores sólidos son los tumores sólidos, esto no hay ninguna duda. Estos son solamente el 3% de todos los cánceres, son leucemias. Y el 50% de las leucemias agudas de todas las leucemias. Esto es importante de entender. ¿Cuál es la etiología de las anemias agudas? ¿Sí? Estamos hablando en general. ¿Por qué se produce una anemia? Bueno, puede haber factores genéticos que están bien determinados. Uno de ellos es, por ejemplo, la anemia Fanconi. El síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, del par 21, tiene un riesgo de 10 a 20 veces mayor de hacer leucemias linfoblásticas. Cuando digo leucemia linfoblástica, hablo de leucemia linfática aguda. La ataxia telangiectasia, otra enfermedad genética, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Blum, o sea, son síndromes genéticos que tienen mayor porcentaje de generar leucemia. Infecciones, ¿está claro? El virus de Epstein-Barr, ¿sí? Recuerden la mononucleosis infecciosa. Y este virus de Epstein-Barr se relaciona con la leucemia linfoblástica aguda L3, porque después cada una de estas leucemias se va a subdividir, no es tan sencillo como lo estoy explicando, pero bueno, estamos hablando de clínica médica, no de enseñanza de hemato-oncología. Y el virus, digamos, el HTLV1, relacionados con la leucemia T del adulto. También hay causas físicas, ¿está claro? Radiaciones ionizantes, por ejemplo, pueden producir leucemias. Y hay químicos, dentro de otros químicos están agentes como los alquilantes, que se utilizan como drogas quimioterápicas, que son el melfalano, el clambucilo. Después está el benceno, y después están los inmunosupresores, sobre todo post-trasplante renal, que también pueden producir leucemia. Y hay un listado mucho más largo de esto, ¿eh? Hay un listado mucho más largo de esto. Estas son las causas de la etiología o la etiología. Bueno, vamos a largar con las leucemias agudas, entendiendo que hay una clasificación morfológica. ¿Se escucha, no? Sí, doctor. Bien. Una clasificación morfológica que es linfoblásticas y mieloblásticas, como dijimos. La linfoblástica, a su vez, se subdivide en L1, L2, L3, de acuerdo al tamaño celular, a la morfología del núcleo, a los nucleolos, a los basófilos y a las vacuolas. Digamos que uno puede decir que L1 son células pequeñas, L2 son células pequeñas y grandes, y L3 son Burkies. A ver, no pretendo que sepan, pero bueno, que de acuerdo a la morfología, digamos, se puede dividir la leucemia linfoblástica en L1, L2, L3. La leucemia linfoblástica aguda es una patología de niños, 80% de los niños, digamos, esta leucemia linfoblástica se va a dar en un 80% en los niños y solamente un 20% en los adultos. Es bastante rara. Si tenemos en cuenta que solamente es el 3% de los cánceres,
pero el mayor porcentaje de la leucemia linfática aguda se da en niños. La mieloblástica se divide en 7. M0, M1, M2, M3, M4, M5 y M6 y M7. Quiero explicarles que cada una de estas se trata de forma diferente, ¿sí? Pero bueno, no es esa el objetivo de la clase. Lo que sí deben saber es que la leucemia mieloblástica aguda es más frecuente en adultos y es menos frecuente en niños, ¿no? O sea, datos epidemiológicos básicos de la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia linfoblástica. Guarda que uno puede ver o sospechar esto si hay un aumento de glóbulos blancos por encima de lo normal. Bueno, ustedes me dirán, bueno, pues es una infección. Bueno, pero si no hay un cuadro infeccioso y encima en el hemograma habla de muchas células inmaduras, ¿sí? Te hace que hay muchos blastos, bueno, uno puede ir a un frotis periférico, que lo hace el hematólogo generalmente, y luego una punción de médula ósea. Leucemia aguda linfoblástica, como dijimos, se divide de acuerdo al tamaño, digamos, del linfocito, L1, L2, L3, según marcadores inmunológicos también se puede hacer, ¿sí? Se hace lo que se llama citometría de flujo, y la realidad es que las leucemias agudas linfoblásticas pueden ser de origen de células B o de origen de células T. ¿Está claro? O sea, a su vez el linfocito, recuerden que hay linfocitos B y linfocitos T. Bueno, se puede poner anormal el linfocito B o se puede poner anormal el linfocito T. Así que eso sería el concepto más importante más allá del resto de cosas. Nada, fotos de lo que es una leucemia linfoblástica aguda, que son más chiquititos. La L2 sería mixta, chiquititos y grandes, y la 3, ¿no? Recuerden que estos son glóbulos rojos, ¿no? Y estos son glóbulos blancos, como para que se ubiquen un poquitito. También la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y un glóbulo blanco. Recuerden que los glóbulos rojos son anucleados, salvo el reticulocito. Ya lo vimos la semana pasada. Bien, el cuadro clínico es simple, porque el cuadro clínico de los blastos, digamos, es ocupar la fábrica de células de la sangre, digamos. Entonces, la sustitución de la médula por los blastos produce síndrome anémico, todo lo que vimos de síndrome anémico la semana pasada. Infecciones a repetición, porque también tenés neutropenia, porque tampoco se están formando los neutrófilos. Podés tener hipereosinofilia o no, tenés trombopenia, recuerden que digamos, las plaquetas se originan de los megacariocitos, ¿sí? Estudien fisiología, cuando estudien anemia, lo primero que agarren es estudien fisiología, ¿no? Recuerden la célula hematopoyética, la célula madre, la célula hematopoyética y toda la división celular que debe saberse perfectamente bien para poder entender mejor esto. Infiltración de tejidos por células leucémicas. Bueno, por supuesto que en las leucemias linfoblásticas agudas hay un 75% de esplenomegalia, hay un 75% de adenomegalia. En las originadas de células T, a veces hay afección del timo, ¿sí? Porque el timo, ahí se forman los linfocitos T. Doloroso y partes blandas, recuerden que esto está en la médula ósea, la médula ósea está en el hueso, a nivel de la órbita, llamados sarcomas granulocíticos o cloromas, color verdoso, células. Bueno, pero lo más importante es este cuadro, ¿no? Un cuadro infeccioso, un cuadro anémico, neutropénico, trombocitopénico, y a su vez le palpo el hígado está grande, le palpo el vaso está grande, tiene adenopatías por un montón de lugares. No digo que sea el único diagnóstico de una leucemia aguda, pero tengo que sospechar que es el cuadro de una leucemia aguda, en este caso linfocítica. Diagnóstico diferencial con las otras leucemias, por supuesto. Con la anemia aplásica, ¿sí? Existe una anemia aplásica que la vamos a ver en un ratito en la segunda parte de la clase. Enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa. Nada, los tratamientos, no me interesa entrar mucho en tratamientos, pero bueno, básicamente hay que destruir la célula neoplásica y para esto hay que alcanzar remisiones completas. Remisión completa se llama la ausencia de manifestaciones clínicas, normalización de las 3 series
en sangre periférica, presentando menos de un 5% de blastos en la médula ósea, que vendría a ser la normalidad. ¿Cómo se logra esta remisión completa? Bueno, dependerá de cada leucemia y si es L1, L2, L3, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Hay un tratamiento de inducción, un tratamiento de mantenimiento y muchas veces trasplante de médula ósea. Por supuesto que es súper especialista del hematólogo. Bien, nada, por supuesto que hay, no vamos a entrar con eso. Las leucemias agudas linfoblásticas también se pueden dividir de acuerdo a factores favorables o desfavorables. ¿Por qué es importante clasificar esto? Bueno, porque probablemente las, digamos, más desfavorables entren más, digamos, sean de peor pronóstico y uno tenga que hacer un tratamiento más intensivo, ¿no? Entonces, uno tiene mejor pronóstico si esa leucemia linfoblástica aguda son células pre-B, ¿sí? Los T generalmente son de peor pronóstico, sépanlo, ¿sí? B común es bueno. Si la médula ósea tiene pocos blastos tras 2 semanas de tratamiento, bueno, eso está hablando que el paciente está limpiando rápidamente. La edad, ¿sí? Hay que entender que la edad, digamos, favorable es de 1 a 9 años y de adultos de 16 a 30, pero los chicos menores de 1 año y más de 10 años, o los adultos más de 30 años, es desfavorable. El sexo masculino es desfavorable. Los leucocitos, si hay más de 100.000 en niños, es un factor desfavorable. Y si hay más de 25.000 en adultos, es desfavorable. Y al revés, es lo favorable. Bueno, nada, los fenotipos, ¿no? Como digo, o sea, sobre todo fenotipo T o ProB, o lo que se llama CALA negativo, es de peor pronóstico. Por supuesto que todo esto va a citogenética, que se llama, que no es el caso que les quiero comentar, aunque van a tener que conocer bien una traslocación de la leucemia crónica, que hace diagnóstico de leucemia mieloide crónica, que vamos a ver que es el cromosoma Filadelfia, pero que a veces se puede dar también en otras leucemias. La respuesta al tratamiento, obviamente, si la respuesta es lenta es desfavorable, si la respuesta es rápida es favorable, y la enfermedad residual que quede es fundamental. Si yo logro esto, ¿no? Que la médula ósea, recuerden, leucemia aguda, más del 20% de blastos, si yo tras 2 semanas de tratamiento vuelvo a hacer función de médula ósea y ya tengo menos del 5% del blasto, bueno, puedo entender que ese paciente va a andar muy bien. Las leucemias agudas mieloides, ¿sí? Se clasifican mucho más, M0, M1, M2, M3, M4, M5A, M5B, M6, M7, ¿no? Vuelvo a repetir, cada una de estas leucemias agudas mieloblásticas se trata en forma diferente, ¿no? Entonces es muy importante clasificarlas. La clasificación se hace con la punción de médula ósea, lo hace el hematólogo, con inmunotinción incluso, y uno sabe qué tipo de leucemia está al frente. No es de mi interés, pero sepan que no es solamente un tipo, sino que hay de varios tipos. Hay algunas de estas incluso que se tratan con medicamento bioral, ¿no? De excelente pronóstico, ¿no? No todas se tratan con quimioterapia. Cuadro clínico de la leucemia mieloblástica aguda, bueno, no muy diferente de la leucemia linfoblástica aguda, síndrome anémico, de vuelta, ocupación de la médula ósea, ¿sí? Tan fácil como eso. Lo que sí hay que decir, más allá de las infecciones, de la trombocitopenia, es que tiene infiltración de tejidos hematopoyéticos, pero en menor cuantía que la linfoblástica, ¿está claro? Entonces tenés hepatoesplenomegalia, que la linfoblástica tenía un 75%, acá es un porcentaje menor adenopatías. Después existen algunas características de cada una, la M4 y M5 suelen tener afección del sistema central, suelen tener más hemorrágica, púrpuras, petequia, ¿no? Sobre todo estas dos. En los niños puede haber afección testicular de las leucemias mieloblásticas agudas, mieloblásticas.
Decir mieloblástica, es decir, mieloide aguda es lo mismo, ¿no? Dolor óseo, partes blandas, por los mismos que vienen. Y hay que decir que las leucemias mieloides, sobre todo la M3 y la M4, tiene una característica muy importante tromboplástico, digamos, o sea que pueden producir mucho trombo, entonces rápidamente hay que, sobre todo en la M3, empezar a tratar el paciente porque el riesgo de trombosis es demasiado elevado, ¿no? Entonces, nada, cada una de estas tiene sus características, como digo, pero hay cuadro clínico general. La que más produce trombosis es la M3. El diagnóstico de leucemia mieloblástica, leucocitos con presencia de hiato leucémico, que se llama, que son con células con estadio intermedio. Hemograma normal hasta el 10% de los casos. No hay blastos, ¿sí? Es una leucemia aleucémica, eso se da solamente en el 10%, ojo, solamente en el 10%. Anemia, neutropenia, trombocitopenia, aumento de lisosimas, sobre todo M3 y M4. Cuerpos o bastones de Auer, esto lo ven los patólogos en el frotio o el hematólogo, M3, sobre todo en M3, médula ósea, hipercelularidad, por supuesto, hace la definición a la de leucemia aguda, más del 20% de blastos, salvo esa rara excepción que nombramos, disminución de elementos de células normales, médula está empaquetada, como se dice, ¿no? Hay como una verdadera fibrosis, un verdadero ocupamiento de la fábrica. Se hace inmunofenotipo y citogenética, porque hay alteraciones cromosómicas hasta un 80%, pero bueno, esto es importante para el hematólogo. Hay un aumento siempre de incremento, porque recuerden que, no vimos complicaciones oncológicas todavía, la vamos a ver, urgencias oncológicas, el aumento de ácido úrico, la lisis tumoral, las leucemias son muy comunes porque van destruyendo, así como se van generando más células, se van destruyendo también células y van liberando el torrente sanguíneo entre muchas sustancias, ácido úrico y LDH, ¿no? Entonces es muy común ver los pacientes con LDH demasiado elevada. Nada, los tratamientos de vuelta. Los tratamientos son, no todos, pero son la mayoría a base de quimioterapia. Siempre hay un tratamiento de inducción, mucha dosis en poco tiempo. Luego de postinducción con consolidación y ahí entra lo que se llama el autotrasplante de médula ósea, ¿no? Recuerden, en enfermedad de médula ósea, lo que tengo que hacer en algún momento para poder curar al paciente es cambiar la médula ósea, ¿está claro? Eso es lo más importante. Generalmente los trasplantes pueden ser autotrasplantes, si saco una célula normal del organismo del paciente, la aíslo, la hago crecer, veo que se forme bien y una vez que limpio la médula ósea con una quimioterapia súper fuerte, por supuesto, recuerden, paciente absolutamente aislado, en lo que se llama campana de flujo laminal para que no haya ningún germen dando vuelta, le dejo la médula ósea en cero, así como escuchan, paciente sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, sin nada, por eso el trasplante es un tema, le meto la célula sana para que se reproduzca allá adentro, ¿no? Ese es el autotrasplante. El alotrasplante es el que usa un familiar que tenga compatibilidad, sobre todo histocompatibilidad del HLA, no importa, pero uso compatibilidad familiar y hago un alotrasplante, ¿no? Los trasplantes, sean auto, sean alo, son sumamente frecuentes en los tratamientos de las leucemias, sobre todo agudas, ¿sí? Más que nada agudas. Por supuesto, hay todo un soporte, el paciente está internado, transfusión de hematíes, de plaqueta, antibiótico-terapia, o sea, todo, ¿no? Los pacientes con leucemia aguda son el equipo multidisciplinario, hematólogo, infectólogo, hemoterapista, clínicos, UTI, ¿no? Son tratamientos verdaderamente complejos, digamos, ¿no? Hay una variante que es la M3, que es la promielocítica, que es el único subtipo que se trata con un tratamiento específico que se llama ácido todo transretinoico, que es un ATRA, que es un medicamento bioral, ¿sí? Y que la verdad tiene mucho mejor pronóstico, digamos, que con un tratamiento bioral que con la quimioterapia. Es la única excepción dentro de las mieloides que no se trata con quimioterapia de este tipo.
También tienen su pronóstico favorables o desfavorables las leucemias mieloblásticas, así como las linfoblásticas. El pronóstico suele ser peor que en la linfoblástica, sobre todo porque se da más en adultos. Recuerden, linfoblástica aguda, 80% adultos. Voy de vuelta. Mieloblásticas aguda, 80% en adultos. Linfoblástica aguda, 80% en niños. Hay factores desfavorables, las secundarias, por fármacos, por ionizaciones, por genética, por todo lo que vimos. Ser mayor de 60 años, tener una leucocitosis intensa, algunas indiferenciadas, que no voy a entrar en eso, algunas traslocaciones de cariotipo, ¿sí? que son muy específicas, respuesta con 2 o más ciclos de quimioterapia, que el paciente continúe con más del 20% de blastos. Después de la primera quimioterapia, habla que el paciente es de pronóstico desfavorable. Bien, voy a las leucemias crónicas. Absolutamente otra historia. Absolutamente otra historia. Leucemias crónicas de curso indolente, de larga evolución, ausencia de células muy indiferenciadas. O sea, acá hay células maduras realmente que empiezan a aumentar. De importancia son 3, la mielocítica, la linfocítica y una de células peludas o tricoleucemia rara, se ve de vez en cuando, pero digamos sería la tercera opción, que es una mezcla, digamos, de una afectación, digamos, de la parte mieloide, digamos, ¿no? La leucemia mieloide crónica es un síndrome clonal, digamos, policlonal. De hecho, vamos a ver que está dentro de los mieloproliferativos, síndromes mieloproliferativos. Pregunta de examen, ¿cuáles son los síndromes mieloproliferativos? Bastante en el escrito y bastante en el oral. Decir cuáles son, ¿no? Los mieloproliferativos, no entrar en el oral, pero saber cuáles son los síndromes mieloproliferativos. Bueno, vuelvo. Entonces, hay un aumento exagerado de las células mieloides con marcada leucocitosis. Te encontrás con un paciente con 100.000 leucocitos, con 50.000 leucocitos. Esto es fundamental. Y esto es pregunta de casi todos los exámenes de ingreso a las residencias, ¿no? Porque la característica de la leucemia mieloide crónica es encontrar el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Que es una traslocación 9-22. Traslocación es un pedacito del cromosoma 9 al 22, ¿no? Entonces se llama cromosoma Filadelfia, es un oncogen que genera una proteína de tirosinquinasa que hace que esa traslocación no tenga freno, ¿no? Entonces, señal, sin freno. Bueno, esa es la definición del cáncer, ¿no? El crecimiento celular sin un control de ese crecimiento. Ojo que representa la leucemia mieloide crónica el 15% de la leucemia en adulto. La incidencia es 1 a 2 casos cada 100.000 habitantes, o 100.000 personas. Digo esto porque hay que calcular que La Rioja tiene unos 400.000 habitantes. Se dan cuenta que no hay muchos casos al año. La edad de diagnóstico es entre los 45 y los 55 años, pero puede observarse a cualquier edad, inclusive en niños, aunque no es lo más frecuente. El único agente ambiental asociado es la exposición excesiva a radiaciones ionizantes, o por lo menos que se conozca hasta la fecha. Cuadro clínico. Bueno, aquí está, ¿no? Crónica, indolente, larga evolución, asintomático. ¿Sí? O sea, 50% asintomático. Voy, me hago un hemograma porque quiero ver mi PSA, porque la mujer quiere ver cómo está el colesterol, ¡pumba! Leucocito de 50.000. Chao, ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿cuál es la clínica de leucemia mieloide crónica? Y prácticamente ninguna. Asintomática, por lo menos en el 50 o más. Constitucionales, por supuesto, hipermetabolitismo secundario a mieloproliferativa, entonces tengo disnea, astenia, fiebre, sudoración, o sea, síntomas que te puede dar cualquier enfermedad. Puede haber hepatoesplenomegalia cuando realmente lleva mucho tiempo por infiltración, 90% de los casos. Guarda que a veces la hepatoesplenomegalia, el paciente refiere a algún dolor mínimo, pero como es una hepatoesplenomegalia crónica, y el paciente no tiene conocimiento de tocarse el vaso, tocarse el hígado, y ya
Hoy hay médicos que no hacen examen físico, guarda con lo que estoy diciendo, hay médicos en la guardia que no hacen examen físico, grave error, toquen hígado, toquen vaso, toquen la panza, pongan el estetoscopio, ¿sí? Recuerden que la clínica es soberana y se debe hacer siempre. Bueno, y puede acompañarse de un síndrome anémico, diestesis hemorrágico, dolor óseo, hiperuricemia, renales, gota, etc. ¿no? Pero bueno, es un poco el cuadro clínico de la leucemia mieloide crónica. Como digo siempre, la leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia positivo. Laboratorio. Disminución de enzimas, fosfatidad alcalina granulocitaria, que hay que pedir específicamente porque si no, no te la hacen, mieloperoxidasa, aumento de ácido úrico, vitamina B, LDH, sí, la LDH, como todos los síndromes mieloproliferativos crónicos, recuerden, leucemia mieloide aguda, crónica, leucemia mieloide crónica, está dentro de los síndromes mieloproliferativos crónica, segunda o tercera vez que lo digo. Sangre periférica, leucocitosis con neutrofilia, ausencia de hiatos, la anemia es normocítica, normocrómica, los megacariocitos pueden o no estar afectados, de ahí tendré trombopenia o trombocitosis. Médula ósea hipercelular relacionada a los mieloides, una relación prácticamente 10 en 1. Citogenética de la médula ósea, ¿sí? O sea, citogenética es ver los cromosomas, ¿está claro? Básicamente es eso, citogenética es ver los pares de cromosomas. Bueno, ahí encuentro en el 95% de los casos el cromosoma Filadelfia positivo, o sea, esa unión BCR-ABL que genera una proteína normal, y en la biología molecular se observa eso que se llama cromosoma Filadelfia. Evolución de la leucemia crónica, ¿cómo evoluciona? ¿No? Fíjense en la supervivencia media desde el diagnóstico sin tratamiento, entre 5 a 7 años, ¿no? O sea, vean que es una cosa de larga evolución. Bueno, en el 95% del diagnóstico inicial, meses, curso habitual suelen ser 3-4 años, síntomas muy inespecíficos, como dije, puede haber plenomegalia, pero como dije, crónica, entonces no es dolorosa, mejor pronóstico, sin tratamiento va progresando. Existe un porcentaje, en un 40, casi hasta un 40 o 50%, puede existir una fase acelerada de esa leucemia, que incluso puede ser de la crónica pasar una acelerada. Acá ya hay fiebre, sudoración, dolores óseos, aumento de la esplenomegalia, o sea, ya vamos acercándonos a la agudez, para que ustedes me entiendan, ¿no? Plaquetas bajas o muy altas, y empiezo a subir los blastos. Claro, no más al 20%, porque si subo al más del 20%, ¡pum! Crisis blástica, ¿está? Leucemia aguda, ¿sí? Se llama crisis blástica de una leucemia crónica, ¿tá? Pero bueno, hago punción de médula ósea, tengo el diagnóstico de una leucemia, digamos, mieloide crónica, pero no llega a ese 20%, y tengo blastos en sangre periférica, que repito, se pueden ver no tanto por las máquinas, pero sí por el frotis. El frotis es lo que saca el hematólogo sangre, y bueno, hay bioquímicos que también lo hacen y lo ponen en un portaobjeto y observan, digamos, eso. Y bueno, y después está la crisis blástica, que sí tiene mal pronóstico y que se trata como es una transformación de una leucemia mieloide crónica en una leucemia, una transformación de una leucemia mieloide aguda en una leucemia mieloide crónica. Bueno, una crónica en una aguda, no sé qué me pasa. Es una transformación de una leucemia crónica en una aguda, se entiende, ¿no? Tratamiento, no los voy a marear. El único tratamiento curativo suele ser el trasplante de médula ósea. Mejor resultado en los 2 primeros años de la enfermedad. Si son jóvenes, mejor en la fase crónica. Hay un tratamiento que se llama imatinib con muy buena, y hoy existen varias líneas de tratamiento con inhibidores específicos de ese cromosoma Filadelfia positivo, ¿no? Interferón alfa no se utiliza más, y siempre recuerden que hay mucho soporte del paciente. Factores de mal pronóstico de una leucemia mieloide crónica: edad avanzada, esplenomegalia gigante, anemia severa,
digamos, cuanto más aumento haya de las células blancas, de los leucocitos en sangre periférica, si hay trombocitosis severa, ¿sí? O sea, plaquetas altas, es de peor pronóstico. A su vez, no te olviden que las plaquetas altas es uno de los grandes generadores de trombos, ¿no? Y los trombos en el cáncer, trombosis y cáncer es todo un capítulo. Y recuerden que la trombosis se puede asociar al tromboembolismo pulmonar, causa de muerte. Aumento de blastos en sangre periférica y en médula ósea, y hay aparición de alteraciones genéticas muy específicas que son de peor pronóstico y que no viene al caso ahora. Listo. Vamos a la leucemia linfocítica crónica. Características por aproximación y acumulación de linfocitos, normalmente de estirpe B, pero no siempre. Invasión en sangre periférica y en médula ósea por los linfocitos. Es de baja agresividad. Es la forma de leucemia más frecuente en países occidentales. Se presenta mucho en edad adulta. La mediana de la leucemia linfocítica crónica es los 65 años, o sea, podemos tener los 80, 90 años, con ligero predominio en varones. Cuadro clínico, 70-80% asintomática. Existen sintomáticas por infiltración progresiva y alteración inmunológica. Existe una serie de síntomas que lo usamos mucho en los linfomas y en la leucemia linfocítica crónica, que se llaman síntomas B, que son factor pronóstico. Los síntomas B son 3: fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. ¿Sí? Siempre pregunten si tiene fiebre, si tiene sudoración nocturna y si tiene pérdida de peso, porque eso hay que sospechar leucemia linfática crónica o linfoma. Linfoma ya entra dentro del capítulo de tumores sólidos. Esa fiebre suele ser una fiebre nocturna en pico y se va, ¿sí? Pero más que nada a la tarde, vespertina. Síndrome anémico de origen infiltrativo, ¿sí? Puede haber una anemia hemolítica autoinmune, infecciones a repetición, porque yo puedo tener muchos glóbulos blancos maduros, pero de mala calidad. Trombopenia, adenopatías bilaterales y simétricas, esplenohepatomegalia, infiltración de otros tejidos, mayor riesgo de segundas neoplasias también y fenómenos autoinmunes. Datos analíticos, hemograma, frotis de sangre periférica, que no es lo mismo. Un hemograma es el que hace la máquina, el frotis de sangre periférica, como les digo, es cuando se saca sangre y se pone en un portaobjeto, no se analiza en una máquina analítica, sino que se pone en un portaobjeto. Leucocitosis, linfocitosis, más del 80% de linfocitos. Recuerden, en el hemograma, agarran un hemograma, van a ver que tienen leucocitos tanto y empezamos neutrófilos, segmentados, eosinófilos, basófilos, linfocitos, linfocitos, acá tenés muy alto, ¿no? Más del 85%. Normalmente, valor normal, 25-30%. Obviamente que una virosis te puede elevar el número de ese porcentaje de linfocitos. Médula ósea, más del 30% de linfocitos. En la citogenética hay alteraciones en el 80% de los casos. Hay lo que se llama también inmunofenotipo. Y suele haber una hipogamaglobulinemia, aumento de DDH, aumento de beta-2 microglobulina, y puede haber test de CUM positivo, o sea que puede haber algo de anemia hemolítica en el medio, ¿no? Un poco esto es lo que sucede de los datos analíticos de la leucemia linfocítica crónica. Diagnóstico: linfocitosis mantenida, ¿sí? Linfocitosis, más de 10.000 linfocitos. Recuerden que los linfocitos no son el total de los leucocitos. Morfología atípica puede haber, inmunofenotipo compatible, que eso ya lo hace más el hematólogo, y como siempre, todos los diagnósticos de leucemia se hacen por punción de médula ósea, ¿sí? Y ahí encontramos lo que encontramos. Existen estadios de la leucemia linfática crónica. Uno de ellos, que no son el TNM que vamos a ver en tumores sólidos, que es Binet A, Binet B, Binet C. Está bien, no importa. Nadie va a preguntar esto, pero sepan que los Binet son una forma de estadificar
la leucemia linfocítica, que es a base de la hemoglobina, del número de plaquetas y de los números de áreas ganglionares. Y existen otros estadios que son los de Rye, que también son Rye 1, 2, 3 y 4, que también lo dividen en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Un poco lo mismo, ¿no? Linfocitosis, sangre periférica o médula ósea, linfocitosis más adenopatías, linfocitosis más espleno más hepatomegalias. Tenemos linfocitosis, pero ya hay anemia. Tenemos linfocitosis, pero hay menos plaquetas. Digamos, más allá de saber si es Rye, a mí a veces me sirve esto para entender cuándo el paciente está peor, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es que el paciente tenga linfocitosis sola, pero otra cosa es que tenga linfocitosis más anemia. Y otra cosa es que tenga linfocitosis más anemia, más plaquetopenia, ¿no? Entonces, un poco lo que siempre decimos en aquella vieja clasificación de PORT de las neumonías. O sea, si el paciente tiene fiebre, bueno, no pasa nada, pero tiene fiebre, hipotensión, taquicardia, disnea, bueno, sí, el paciente está peor, ¿no? Está más grave. Entonces, la lógica de la medicina, como digo siempre, es muy fácil la medicina si uno la piensa desde la lógica, ¿no? Que es como hay que pensar la medicina. Nada, tratamientos no importa, ¿sí? Muchos de los pacientes no se tratan. Si yo tengo un paciente, 75 años, con una leucemia linfocítica crónica, crecimiento lento, evolutivo, puedo no tratarlo, ¿sí? Está dentro de los protocolos no tratarlo. Por supuesto que hay que derivarlo al hematólogo, que sea el hematólogo el que justifique si lo va a tratar o lo va a controlar y dará tratamiento cuando haga falta, si es que hace falta, porque puede ser que se muera de otra cosa y no de esto. Evolución de la leucemia linfocítica crónica puede transformarse en una leucemia prolinfocítica con mal pronóstico, excepcionalmente puede derivar en una leucemia aguda linfoblástica o en un mieloma múltiple, segunda neoplasia hematológica más frecuente y que va a requerir de una clase, ¿sí? Porque el mieloma múltiple es la segunda frecuencia, después de la leucemia es lo más frecuente que sucede, se llama mieloma múltiple, ya lo veremos, una gamopatía monoclonal. La mayoría de los pacientes, y guarda, ¿no? Porque mieloma múltiple, uno se cansa de hacer diagnóstico tardío y pasó por el clínico, y pasó por el clínico, y pasó por el clínico, y el paciente viene con dolor óseo, y viene. Mieloma múltiple es una enfermedad de jóvenes, no es una enfermedad de viejos. Bueno, tiene 2 picos, pero se diagnostica mucho en chicos jóvenes. Cuando digo chicos jóvenes hablo de 30, 40 años. Entonces, hacer un diagnóstico tardío o no ponerlo dentro de diagnósticos diferenciales es grave. La mayoría de los pacientes fallecen por la propia neoplasia y por la situación de deficiencia humoral. Bien, esta sería la primera clase. Sé que estamos medio atrasadín, pero yo sí me parece importante, porque sí se pregunta, porque sí es... si son preguntas, digamos, sobre todo también de entradas a residencia del síndrome mieloproliferativo crónico, porque es bastante sencillo, pero hay que conocerlo, hay que alguna vez leerlo, digamos. Entonces, es la expansión clonal de la célula madre pluripotencial que da como resultado una hiperactividad medular con predominio en una línea específica. Sufren expansión clonal como la transformación a la leucemia aguda. Es una excepción, pero todas estas mieloproliferativas crónicas tienen como complicación la agudez a una leucemia aguda. ¿Bien? Enfermedad causada por clonas anormales de células progenitoras hematopoyéticas que tienen ventajas proliferativas sobre los clones normales y sobre lo que ejercía cierta inhibición de crecimiento. Aquí estamos. Síndrome mieloproliferativas crónicas. Policitemia vera. ¿Sí? Policitemia vera. Aumento de glóbulos rojos. ¿Sí? Cuando digo policitemia, bueno, vamos a ver un poquito de policitemia. Leucemia mieloide crónica, la que acabamos de ver. Trombocitopenia esencial o primaria, ¿sí? Tengo plaqueta aumentada y no sé por qué los tengo. Bueno, existe una enfermedad que es la trombocitopenia esencial y primaria. Metaplasia mieloide agnogénica o mielofibrosis, ¿sí? Estas 4 patologías son síndromes mieloproliferativos crónicos y pueden transformarse en una leucemia aguda. ¿No es frecuente? No es frecuente, pero bueno, existen estas
4 patologías que forman los síndromes mieloproliferativos crónicos. Rápidamente, la policitemia vera es la proliferación hematopoyética, o sea, es la contraposición a la anemia, ¿sí? ¿Está claro? Wow, guarda, ¿no? Hay una policitemia fisiológica. Si yo me voy a Perú o me voy más alto, obviamente que van a aumentar los glóbulos rojos por la propia curva de la hemoglobina, fisiología, que seguramente lo saben hasta mejor que yo. Pero esto estamos hablando de una proliferación clonal de células que causan aumento de las células sanguíneas, pero que es más pronunciado en el elemento eritrocitoide, ¿no? O sea, hay aumento de glóbulos rojos anormalmente, sin freno, ¿sí? Eso es la policitemia vera. Hay un aumento de glóbulos rojos y un aumento de hematocrito, generalmente se puede asociar a leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia y trombocitosis y esplenomegalia, pero la policitemia vera es de los glóbulos rojos. Es una enfermedad de ligero predominio masculino entre 50 y 60 años. La proliferación eritroide es independiente de la eritropoyetina. Es decir, uno mide eritropoyetina y no es que esté elevada, digo porque hay tumores que generan fenómenos que se llaman fenómenos paraneoplásicos, porque lo que generan es liberar una hormona que la libera del riñón, que se llama eritropoyetina, que hace aumentar los glóbulos rojos. Bueno, no, acá medimos la eritropoyetina está normal y el paciente empieza a elevar los glóbulos rojos anormalmente. La leucemia aguda, mieloide aguda, es una posibilidad de evolución natural de la policitemia vera. Entonces, repito, ¿no? Todos estos mieloproliferativos pueden terminar en una leucemia aguda, tanto mieloide como linfoide. La clínica, proliferación excesiva de diversas células hematopoyéticas, dependerá de eso, aumento del hematocrito, entonces hay hiperviscosidad, hay aumento de las plaquetas, hay trombosis, ¿sí? Todo para hacer trombo, justamente. Cefalea, vértigos, acúfenos, alteraciones visuales, disnea, ángulo, prurito, ningún síntoma demasiado específico, disminución de peso, sudoración, gotas, ¿no? Se pone rojo, colorado el paciente, claro, hay mucho glóbulo. Este es el paciente típico de la policitemia vera, ¿no? Un colorado, por el aumento de los glóbulos rojos. Cuadros trombóticos, ¿sí? Recuerden, hiperviscosidad y todo eso genera mayor ACV, mayor infarto de miocardio, mayor isquemia mesentérica, sobre todo, claro, son arteriales, no venosos, aunque también los hay, son más frecuentes los arteriales que los venosos. Eritromelalgia, bueno, no importa, ya está, con esto estoy súper conforme. Úlcera gastrointestinal, hipertensión arterial, esplenomegalia leve o moderada. ¿Sí? Esto es cómo se ponen las manos, cómo se ponen los pies, esto se llama eritromelalgia, que hay que tener una policitemia vera bastante evolucionada para tener eso, ¿no? Laboratorio, hematocrito elevado, reticulocitos normales o ligeramente elevados, aumento del recuento de glóbulos rojos y de la masa globular, pero aumento de glóbulos rojos por encima de 10.000 o 20.000, puede haber trombocitosis, más de 400.000 plaquetas. Recuerda que el valor normal de plaquetas es hasta de 150.000 a 300.000. Fosfatasa alcalina aumentada, hiperuricemia, enfrotis. No hay alteración morfológica de los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos son normales, son maduros, pero están aumentados en el número. La médula ósea, hipercelularidad con hiperplasia de las 3 series a predominio de los glóbulos rojos. No, criterios diagnósticos no se los voy a decir. Bueno, pero se los voy a poner porque la clase queda grabada y alguno quedará a hacer hematología en algún momento. Criterios mayores, aumento de la masa globular, suele haber saturación de oxígeno aumentada, o sea, hay mayor saturación, hay esplenomegalia, hay criterios menores, y los diagnósticos se hacen con 3 mayores o 2 criterios mayores y 2 menores. No importa, nadie va a tomar eso. Diagnóstico diferencial, policitoria espuria, que son por aumento de la concentración del volumen plasmático por diuréticos, policitemia secundaria a la altura, procesos fisiológicos y otros síndromes mieloproliferativos que también pueden dar esta clínica. Bueno, nada, les pongo esto, ¿no? La etiología secundaria es por hipoxemia arterial, hipoxia por altitud, cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, hipoventilación alveolar, ¿no? Que genera el aumento de glóbulos rojos casi fisiológicos.
podríamos decir, también disminución de la presión del oxígeno, el tabaquismo, lesiones renales, pero esto acá ya hay aumento de eritropoyetina, hipernefroma es el tumor renal, y el riñón poliquístico, lesiones hepáticas que generen liberación, como le dije, de un fenómeno paratumoral, digamos, y que aumente la eritropoyetina. Tratamiento no lo vamos a ver, pronóstico no importa. Trombocitemia esencial, ¿no? Aumento del recuento plaquetario con prevención de los megacariocitos en médula ósea, ligero predominio en mujeres entre 50 y 60 años, clínicamente aumento de las plaquetas, ¿no? Y eso guarda con la trombosis, ¿sí? Guarda con el sangrado porque son de mala calidad y hasta puede haber esplenomegalia entre un 25 y 30%. Bueno, nada, no mucho más, no mucho más. Supuesto que la trombocitosis puede haber secundaria reactividad, ¿no? Recuerden que las trombosis elevadas también se generan por síndromes inflamatorios, infecciones crónicas, también puede haber. Criterios diagnósticos, no hay problema. Tratamiento, no hay problema. Leucemia mieloide crónica es la que vimos. Y por último, bueno, se tiene que haber sacado esto, porque ya lo vimos. Quiero nombrar la mielofibrosis, como definición, el aumento de la fibrosis colágena y reticular a nivel de la médula ósea, la fibrosis médula ósea y eritropoiesis extramedular, principalmente de las células mieloides, etiología totalmente desconocida. El paciente empieza con anemia, con neutropenia, con plaquetopenia, terminamos haciendo una punción de médula ósea y encontramos fibrosis, nada más. No sabemos por qué. Afecta igual a ambos sexos, más de 60 años por suerte, suele aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en gente grande, asintomática en el 25%, clínica absolutamente inespecífica, sí puede haber esplenomegalia, obviamente el síndrome anémico, obviamente las plaquetas bajas que te llevan a la equimosis, obviamente infecciones también por eso. No hay un dato de laboratorio que te haga diagnóstico. El diagnóstico se hace por punción de médula ósea y es lo que se llama punción seca. O sea, yo saco y no saco sangre, no saco nada, porque hay fibrosis en la médula ósea. Siempre tiene que entrar dentro de los diagnósticos diferenciales de la pancitopenia, ¿no? de las 3 series disminuidas, ¿no? Criterio diagnóstico, prácticamente, cuando uno dice de la mielofibrosis, todas las mieloproliferativas, metástasis tumorosos, leucemias agudas, enfermedades inflamatorias, lupus, artritis reumatoidea, etcétera, enfermedad de Payet, bueno, muchas enfermedades pueden generar toda esta sintomatología. Los maté. ¿Están vivos? Hola. ¿Quedó alguien? Detenemos grabación.